Muy bien, buenas tardes, bienvenidos al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias también al presidente de Cádiz Ilustrada que nos acompaña y en definitiva a todos los amigos del Ateneo. En concreto, hoy estamos en una de las conferencias que componen la cuarta semana de las ciencias y las humanidades. En concreto, este año estaba dedicado a naturaleza, ciencia y arte. Y el ciclo comenzó a través de la Cátedra Ateneo Universidad de Cádiz, entregando los premios a la excelencia académica a los mejores, a los expedientes más brillantes de los últimos egresados de la Universidad de Cádiz por las diferentes áreas que componen las ramas del conocimiento. Ahí arrancó la semana con una conferencia del catedrático de arqueología de la Universidad de Cádiz, y a partir de ahí pues se han ido sucediendo las conferencias. Esta es la tercera de las conferencias y en esta ocasión, pues, en fin, José María, no hace falta presentar a José María en esta casa. Bueno, no hace falta presentar a José María en ningún sitio en Cádiz, ¿no? En definitiva, José María está implicado en casi todas las asociaciones culturales de la ciudad, del Cádiz Ilustrada, la Academia de Bellas Artes y esta casa, por supuesto, donde, bueno, es adjunto a la presidencia y, como todos sabéis, pues uno de los pilares del Ateneo. La conferencia que nos va a impartir se llama Belleza y Arquitectura Áurea. Él, como todos sabéis, evidentemente es arquitecto, fue el arquitecto de la Universidad de Cádiz y, en definitiva, pues bueno, le voy a dejar con su palabra. Y muchas gracias, José María, querido amigo, por estar hoy aquí y por participar en esta semana. Quiero también recordar hoy y darle desde aquí un fuerte abrazo a Serafín Pazo, que en definitiva ha sido el hombre clave, el elemento clave para que la Semana de la Ciencia funcionara. De él partió la idea, él se implicó con esta semana y por motivo de salud pues no nos acompaña, pero desde aquí yo quiero darle un abrazo. En definitiva, muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia y cuando tú quieras, José María, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, presidente, como siempre, con la venia. Muy bien. Ante todo, gracias por venir a todos y gracias porque estos días uno le apetece estar fuera de la humedad, en su casa, pero no nos deja la humedad. Gracias a Dios no nos deja, porque esto siempre, el agua siempre es buena. Y vamos a empezar hablando del agua seguramente con Serafín. Muchas gracias, Pepe, por tu cariñosas palabras. Y bueno, como siempre sabéis que lo que me gusta a mí son contar historias acompañadas de imágenes. Evidentemente yo ni soy historiador, soy un aprendiz de arquitecto, pero sí es verdad que el tema del patrimonio, el tema de la cultura, siempre es una línea que siempre me ha satisfecho muchísimo y es una línea que siempre quiero. Y lo que quiero hacer hoy es simplemente divulgar algo sobre este tema, que seguramente sepáis de esto algunos hasta más que yo, ¿no? La idea es hablar, como cuando hablamos de la semana, con Antonio Ares, con Serafín Pazo, íbamos a hablar y unir los tres conceptos de la Semana de Ciencia y Humanidad, que eran naturaleza, ciencia y arte. Y aquí intentaremos hablar de los tres conceptos, mezclándolos, aunque de lo poquito que yo sé que es arquitectura, vamos a hacer lo que hablan al final, algunos ejemplos. En principio, lógicamente, pues la conferencia está dedicada a Serafín. Pues, acabo de hablar con él, está mejorando y está pensando que cuándo tendrá que dar su conferencia, porque él también dará su conferencia. Y gracias a él, pues dedicamos, como ha dicho el presidente, esta conferencia y nuestros recuerdos y nuestro cariño, ¿no? Respeto y cariño. Él ya en un artículo de la revista del Ateneo, el número, no me acuerdo si era la 15ª o la 16ª, del 2020, hablaba de que el agua es un bien que no es de nadie y es de todos, ¿no? Ese concepto de naturaleza, como es el agua, bueno, aquí lo vamos a trasladar a lo que es la belleza. La belleza como un elemento de referencia en la que desde que el hombre es hombre está intentando buscarla consciente e inconscientemente. Sobre arquitectura y proporción áurea se ha escrito mucho, hay muchos libros, hay
Yo las conferencias suelo apoyarla con texto, porque si se queda la conferencia aquí, que se quedará, aparte de que esté grabándose en el canal YouTube del Ateneo, bueno, siempre es un texto que va a quedar siempre, y en la presentación pues luego se pasa quien la quiera tener a vuestra disposición. Hablamos de naturaleza, ciencia y arte, y de proporción áurea han escrito muchos autores, porque realmente es un tema muy interesante, parece a veces enigmático, inquietante, porque las matemáticas y las ciencias al final es la andadura del hombre buscando la relación que la naturaleza siempre nos ha tenido a mano. La naturaleza es como es desde que nació. Hay quienes piensan que el género humano o los animales no pertenecen a este planeta, sino que vinieron o fuera. Bueno, sea como sea el hombre, que es el que ha desarrollado, parece por ahora, aunque hay también muchos animales que piensan y sienten como nosotros, seguro, han intentado deducir las leyes naturales, físicas de la naturaleza del universo, en una manera. Y vamos a partir de una definición. Siempre se ha llamado la proporción áurea, la proporción divina, sección áurea, razón áurea, número de oro. Todo esto significa lo mismo y en cada época se lo ha llamado de una manera. Y al final se le ha puesto un apellido o un nombrecito que se llama Phi. La letra Phi del abecedario griego, en el fondo puesto muchísimo más tarde por la F que iniciaba el nombre de Fidias. Fidias fue el gran, constructor, director de las obras del Partenón, y fue el gran escultor griego que hizo todas las figuras del Partenón, como sabéis. La mitad de ellas están prestadas a Inglaterra hasta que las devuelvan a Grecia, que ya Grecia tiene un gran museo al lado de la Acrópolis y debería de estar ya lo que era de Grecia en su sitio, lo mismo que otras cosas. En el fondo, Phi es una composición estética, pero que viene fundamentalmente de un número matemático, que viene de una geometría. Son composiciones estéticamente agradables, casi perfectas, se podría decir perfectas, a los sentidos. Los sentimos como agradables. Cuando se utilizan las proporciones áureas es como si tuviéramos la fortuna de acertar. Y en ese aprendizaje de acertar, la arquitectura tiene mucho que ver. Bueno, ponemos estas dos imágenes, podemos estar de acuerdo o no, pero Apple saca su manzanita mordida de un concepto de rectángulos áureos. Luego hablaremos del rectángulo áureo. Y las tarjetas tienen un concepto también de rectángulo áureo. El rectángulo áureo se compone de un cuadrado, y la mitad del cuadrado se traza una especie de, no es bisectriz, pero vamos, es una apotema, que lanza un círculo, y entonces en la composición del cuadrado están las proporciones áureas, que ahora vamos a hablar. Intentaré no dar mucha tabarra sobre el tema del concepto matemático, porque realmente ni yo soy matemático, y bueno, nosotros damos muchísimas ecuaciones diferenciales, muchísima matemática, álgebra y eso durante la carrera, pero yo sé que al nanosegundo de haber aprobado esas asignaturas las olvidé, porque realmente no sé cómo pude yo aprobar tanto cálculo infinitesimal con los Chown y aquellos grandes problemas de diferencial y eso. El número áureo Phi es un número irracional. Un número racional significa que es una fracción que tiende al infinito en su definición. Y tiene una composición, porque viene realmente del coseno de un cuadrado que se traza a la bisectriz y que es 1 más raíz de 5 partido por la mitad, ¿no? La mitad del lado y ahora lo veréis. Es un 1,61803, como el número pi, son números irracionales. Ahí está el fin. Esta proporción se encuentra en patrones naturales, como veis ahí. Esta es la galaxia, esto podría ser, no sé si es una col o algo parecido, que es un fractal, también se llaman fractales, a esas composiciones en desarrollo en espirales que se hacen, o en el propio Nautilus. Aquí está el rectángulo áureo, que se conforma de diferentes rectángulos áureos que en subsecante al punto de la curva forman una espiral áurea. Esto está en la naturaleza, todo está en la naturaleza, y llegaremos a la reflexión de que al final o copiamos la naturaleza y le hacemos las cosas que hacemos, las hacemos bellas, o estamos destinados al fracaso. En el fondo, el nacimiento de este número Phi se hace en la geometría pitagórica, la que conocemos aquí en nuestra cultura occidental mediterránea, que viene de los caldeos, abisinios, egipcios, bueno, mucha gente, mucha mezcla de conocimientos, pero parece que el concepto matemático nace con la escuela pitagórica y euclidiana. Y esa escuela, diríamos, racional, que estudia las matemáticas, estudia la geometría y esa historia, pasa a la platónica y, bueno, por supuesto, a Aristóteles y a toda la gran familia que somos hijos de sus conocimientos hasta nuestros días. Es una relación proporción, como hemos dicho, donde ellos deducen
Pitágoras, que de este segmento largo, si se divide en unas dos divisiones, de manera que la parte grande A dividido por la B es igual a A más B dividido por la A. O sea, el trozo mayor dividido por el máximo es igual al trozo máximo dividido por el menor, que en el fondo te da esa relación, 1,618. A esta relación áurea, proporción áurea, se llama phi. Y como veis, es muy fácil. Tenéis un cuadrado, se divide por la mitad, aquí se hipotenusa de este triángulo equilátero, se abate y aparece el rectángulo áureo. Este rectángulo áureo, si lo voy llenando de rectangulitos áureos, al final me sale la elipse áurea. Es una composición física de la naturaleza que simboliza un canon de belleza que hemos utilizado muchísimo: pintura, matemática, arquitectura, todas las ciencias de creación. En el fondo es una cosa tan sencilla como lo pequeño a lo grande, como lo grande es al todo. En esa relación que encontró no Pitágoras, sino Euclides, se basa fundamentalmente esta relación. Yo digo que no seamos exclusivos, no solo la cultura occidental, mediterránea, que nace y se sistematizan fundamentalmente en Grecia con conocimiento previo de los egipcios. Lo que pasa es que se nos perdió la biblioteca de Alejandría, donde estarían todos los contactos para poder haber adivinado mucho más de esa fantástica civilización que es la egipcia, de la que solo se ha descubierto un 11% hasta ahora. Queda mucho por descubrir todavía de Egipto. Pero, por ejemplo, en las culturas orientales, ¿sabéis? Xinjiang, os suena el Xinjiang, que es ni más ni menos este símbolo, el blanco y el negro con sus puntitos, que en el fondo todo es lo mismo. Ahora acabo de hablar con mi amigo Antonio, saludar a mi presidente de Cádiz Ilustrada y agradecer a todos los compañeros que habéis venido, de verdad. Y Antonio, que tiene su tesis sobre el tema, que si lo llegas a ver, te pongo aquí conmigo en vez de hablar. Al final todo se deduce del tema astronómico de las leyes universales del universo. Y en la Tierra, pues están los equinoccios y los solsticios. Vamos a tener un equinoccio en breve. El día 20 tenemos el equinoccio de primavera, y es donde se supone que con los 20 y tantos grados que tiene el eje de la Tierra con respecto al Sol y gira, se forman las estaciones. Equinoccio significa que tiene la misma duración el día que la noche, y solsticio es que hay días más largos que la noche, porque son los movimientos alrededor del Sol que hacen que haya verano, invierno, y en el hemisferio sur es al revés que en el hemisferio norte. Bueno, pero que sepáis que también los chinos y los japoneses y civilizaciones tan importantes, o quizás más importantes que las nuestras, porque la civilización china es casi anterior a las nuestras, pero claro, nunca hemos tenido contacto con ellos hasta que Marco Polo fue para allá. Perdón. Y de alguna manera tiene que ver lo mismo, es los equinoccios, los solsticios, generan esta forma, que en el fondo es el yin y el yang, las mismas historias de nuestro phi deducido por Euclides. Y vamos a repasar la historia con ejemplos. Esa proporción áurea ha existido siempre, es parte del universo físico. Y se puede explicar de forma matemática. Después de estos conocimientos fueron olvidados, durante el medievo fueron olvidados, rescatados por el Renacimiento, porque el Renacimiento rescata de nuevo los conocimientos del Renacimiento, de lo clásico, del griego y romano. Ese rescate del clasicismo romano y griego se demuestra luego absorbiendo las mismas leyes, y aquí aparecerá un señor que es Hemisto, que es el que traslada esos conocimientos y no se pierden, los griegos y los aristotélicos. En Egipto, pues en Egipto es muy sencillo, no voy a poner muchos ejemplos, esto se lo pueden ustedes creer o no, porque sobre el tema egipcio hay muchísimas teorías, muchísimas historias, a veces son cuentos, pero es una civilización siempre muy, muy atrayente, muy fantástica, que se unió con los griegos, con la dinastía ptolomeica, y que de alguna manera que sepáis que yo siempre en las clases de patrimonio digo, ¿dónde se puede enterrar uno que no le dé diríamos, miedo a tener terremotos, o a tener erosiones, o a tener movimientos, o lo que sea, ¿no? Y que no tenga desgaste? La figura geométrica más estable es el tetraedro de base cuadrada. Es un tetraedro que es la pirámide, una base cuadrada, y 4 triángulos isósceles que hacen que el componente estructural de ese volumen sea indeformable. Yo creo que había un sentido escondido y además esotérico de que la tumba del faraón se contenía en un cofre que era casi totalmente imperecedero por su indeformabilidad. Bueno, pues si estudiáis que la altura de la pirámide dividido por la mitad del lado, al final sale una proporción muy parecida a phi.
no es 1,1860, sino que es muy parecida. La pirámide de Keops, ahí tenéis ya una relación que se intuye. Hay una teoría que dice, bueno, es que los egipcios empezaron a hacer más tabas, pirámides escalonadas, y se le iban rompiendo, unas más grandes, hasta que al fin consiguieron encontrar lo que era la inclinación natural del material que lo componían, que eran las calizas que tenían para fabricar los grandes bloques de las pirámides. Al final es una inclinación de 51 grados natural, y yo creo que ese 51 grados también estaba dado por los conocimientos astronómicos que tenían los propios egipcios. Bueno, ya tenéis ahí una primera relación, y estamos hablando de 2500 años antes de Cristo, o sea, desde hace 4500 años. Seguimos avanzando. En Grecia es la escuela pitagórica. Pitágoras nació en Samos en el 579 y luego murió en Metapontum en el 480, y es considerado como el primer matemático puro, y la escuela pitagórica es la que genera ese gran conocimiento geométrico en el Mediterráneo. Todo, según decía la escuela, está arreglado con el número. Todo debe ser armonía y proporción. La búsqueda de la belleza y los grandes cánones griegos se establecen como las búsquedas de elementos que tienen que comerse en eternis, porque son elementos que al final te van a dar belleza y te van a dar satisfacción. Esos dóricos, jónicos y corintios en el fondo están buscando unas formas parecidas al humano, ¿no? El dórico es más estricto, el arcaico es primero, el jónico recuerda a los bucles en el capitel de las mujeres, y el corintio ya es un tema eufórico. Casi la misma teoría de nuestras teorías estilísticas, donde se pasa de un movimiento rígido, como puede ser el clasicismo, a un movimiento mucho más romántico, como es el gótico en su momento, y luego fue el barroco y el romanticismo posterior. Ese señor es Pitágoras, y claro, yo creo que Pitágoras empezó a pintar un pentágono, y al pintar el pentágono y unir lo que serían son diagonales, no son apotemas, son diagonales, y donde en este pentágono que se le une, si tú pones aquí una unidad de valor, al final todos estos segmentos tienen que ver con phi. Todos aparecen en la relación que hemos dicho antes, 1,1680 y tanto, etc. Fidia, por ponerlo aquí, porque Fidia de alguna manera tenía conocimiento, casi no es posterior un poco a Pitágoras, pero conoce esos conocimientos de la escuela pitagórica y los utiliza en la generación del Partenón. De hecho, aunque estas cosas hay que ponerlas siempre un poquitín en el valor de lo relativo, porque primero yo no soy un concienzudo, no he estudiado perfectamente en el sentido de que el Partenón está hecho en base a la espiral áurea, ¿no? Pero es verdad que el Partenón tiene el rectángulo áureo y está hecho allí. El Partenón tiene muchas historias. El Partenón en sí es ya una historia, porque la diferencia, o sea, la separación de los pilares del templo táctilo que es, pues hacen que la separación del exterior sea más pequeña, de manera que la luz, cuando enfoca, genere una composición de manera que se vea siempre perfectamente rectangular. El amigo Fidia fue un genio, pero siempre aparece Fidia, pero realmente fueron Istino y Calícrates, disculpad, los grandes arquitectos del Partenón, ¿no? Son coetáneos de Fidia, y Fidia genera, por Pericles, la construcción del Partenón dedicado a la diosa de Atenea, Atenea Promaco, Atenea, que estaba siempre allí, en la Acrópolis, siempre en su satir. De hecho, es esa señora que está ahí, que nos da nombre a nosotros, Atenea. Y bueno, y todo el templo, el frontón, un frontón también con dimensiones áureas. Estamos tratando de decir una historia y ejemplos. Platón, el gran Platón, yo creo que es el que sistematiza la filosofía, eso Diego podría hablarnos mucho más que él, decía que todo lo que es bueno es bello. Esto es una frase también un poco holística, pero es verdad que lo bueno normalmente siempre es bello, ¿no? Y la belleza no se da sin ninguna relaciones o proporciones regulares. La medida, que es el metro, y la armonía, que es la proporción, o sea, la proporción, que es la simetría, realizan en todas las partes la belleza y la perfección. Esto es un legado que escribió ya Platón en su libro, en el Filego, en el 64, y habla de eso. También Arquímedes elabora su gran triángulo isósceles de Arquímedes, donde al trazar las bisectrices y el baricentro consigue uno encontrar la elipse áurea. Al final todo es geometría, porque
Yo he dado muchas conferencias de por qué los arquitectos hacemos escultura. Ahora estamos dedicados a hacer escultura, en vez de edificios hacemos escultura. Y a Gary, aparecerá luego, y más gente, hacemos una arquitectura que son flores, que son volúmenes, imitando la naturaleza. En el fondo, yo creo que no hay mejor referencia, perdona, que la naturaleza. Pero es verdad que al final todo está en la naturaleza. Y lo sigo diciendo. Euclides es el matemático que realmente ya sentencia el valor, y aquí lo tenemos, donde está el pentágono anidado, se llaman pentágonos anidados unos con otros, consecutivos, donde sitúa el valor al trazar las diagonales de un pentágono cualquiera. Tú consigues que esto sea la dimensión 1, al final esto es phi, todos estos semisegmentos de las bisectrices son phi, tienen el valor de 1, la proporción que hemos dicho. Se dice que una recta ha sido cortada en extrema y media razón cuando la recta entera es el segmento mayor como el segmento, lo que dijimos antes. Esta proporción, esto lo habló él en su libro Euclides, los elementos, en el libro cuarto, la proporción sexta y definición tercera. Lo mismo que dijimos antes. La recta AB está dividida en extrema y media razón por C y da el número phi. No vamos a dar mucho la castaña, pero es verdad que en el pentágono B partido por A, B es este trozo partido por A, es igual a C partido por B, que es este, es igual, en proporciones cada vez mayores, a phi. Está dando la relación. Yo creo que Euclides y los pitagóricos y eso descubrieron a través de la geometría las matemáticas. De eso sabrá alguien más que yo. Pero es verdad que al final la ciencia, lo que yo os decía, nosotros en la arquitectura nos hemos debatido entre dos conceptos. Uno, el concepto de útero, lo orgánico. Los humanos y los animales no tenemos vértices, no tenemos diedro, tenemos conformaciones curvas todas. Sin embargo, el mundo en que habitamos es un mundo que es un planeta sostenido en el aire por las leyes gravitatorias y que de alguna manera es tectónico. Son la ley de la gravedad y aparecen sus cristales. Y sus cristales son la esfera, que es la misma forma de la Tierra, son el cilindro, son las figuras geométricas, los políedros geométricos. Entre los políedros geométricos sometidos a la ley de la gravedad, que es lo que arquitectos intentamos hacer para que no se nos caiga, es lo menos que se nos pide, que no se nos caiga las cosas que hacemos, entre la conexión entre lo tectónico y lo orgánico, nace lo que es la arquitectura y la naturaleza, en cualquier tipo de creación. Pasamos a Roma, el gran arquitecto de Augusto, ¿no? Vitruvio. Vitruvio escribió los 10 libros de arquitectura y bueno, nosotros los arquitectos, una de las cosas que nos obligan a leer y releer es cómo este hombre sistematiza el urbanismo, la manera de edificar, cómo tienen que ser los templos, cómo tienen que ser las casas, cómo tienen que ser las urbanizaciones, dónde hay que meterse. Ya el amigo, yo lo recordé hace poco, Vitruvio decía, alejaros de las tierras húmedas y blandas, no habitar las tierras húmedas y blandas. Eso tenían que haberlo, lo sabían. En Valencia lo sabían hace muchísimo tiempo, que en Valencia se sabía. Hace muchísimo tiempo que se sabe que están las pachecas en Jerez. Hace mucho tiempo que la gente sabe dónde están los terrenos peligrosos, pero son los baratos. Son donde va la gente porque nadie quiere habitar allí y va el que no tiene posibilidades y compra terrenos que se lo venden porque sabe que hay peligro. Y eso lo tenemos que decir. Una de las cosas que nos obligan los arquitectos es hacer un estudio del lugar. Antes de poner una organización, una ciudad, lo que sea, hay que hacer un estudio del lugar. Y lo primero es que no sea zona inundable, que no sea zona húmeda que te trae enfermedades, ¿no? Bueno, en Roma Vitruvio no fue el que hizo el arco de Tito, pero es verdad que ya en el arco de Tito hay proporciones áureas. Un rectángulo áureo, todo esto es un rectángulo áureo también, y son proporciones que vienen heredadas por el conocimiento de los griegos. Los romanos, en el fondo, la única diferencia que hay entre los romanos y los griegos es el conocimiento del arco. O sea, los griegos no conocían el arco, no utilizaron el arco, no conocían la bóveda, no conocieron los elementos curvos para que el vano fuera más grande. Los pobres griegos se quedaron en lo que aguantaba la piedra o aguantaba la madera para generar lo que es un pórtico. Por lo tanto, sus estructuras arquitectónicas no son muy espaciosas ni son muy amplias, porque dependen de un triángulo, de una madera, de un material. Sin embargo, cuando tú descubres el arco, ya puedes hacer que el vano sea más grande. Y ahí están las bóvedas de Caracalla y están las grandes. Bueno, pues también en el Coliseo tenemos esa estructura. Este es el libro, este es el amigo Vitruvio, que sistematizó la arquitectura que hereda del conocimiento de los griegos y de los egipcios también, ¿no? Y ahí está también trasladado esos conocimientos de las proporciones áureas. De hecho, también luego hay otros arquitectos que no han sido tan famosos, pero que los conocéis: Apolodoro, Facuno, Valerio, muchísimo. Valerio como mi nieta. Es clase espacial más tarde, pero podíamos extendernos, sacar ejemplos de Roma, los que queráis y más, ¿no?
Pero bueno, yo creo que yo he traído dos ejemplos. Uno es este y otro es el Panteón de Agripa. De las poquitas obras romanas completas que hemos heredado por su solidez. En el fondo es una obra que se ha caído tiempo cuando lo hace Agripa, pues se cae Agripa y al final termina por lo de Damasco en tiempos de Adriano. Es un templo magnífico que, como sabéis, pasó por las vicisitudes de que le pusieron dos campanarios en tiempos de Alberti y que al final Roma quería que fuera un templo dedicado a su historia, no a ninguna religión. Bueno, pues el Panteón es un edificio, no sé si esto funciona, que es una esfera interior. Esto es un cilindro que coge el radio por la mitad y donde en el equinoccio aparece una luz que ilumina la entrada y es la fecha donde se funda Roma. Es muy bonito, podemos creérnoslo. Bueno, de todo lo que yo diga esta tarde os creéis lo que queráis, ¿eh? Tampoco yo soy de los que opinan que la ciencia es muy buena y estamos en una jornada de la ciencia, pero lógicamente cada día se va descubriendo más cosas. Bueno, pues esto no se cierra, entra el rayo de luz y es un número mágico que es el 7, que es el número mágico que utiliza mucho. Tiene 7 exedras para los 7 dioses que se conocían en aquel tiempo y que ahora mismo, bueno, están dedicados a las tumbas del amigo Rafael y grandes prebostes italianos. El 20 de agosto entra el sol hacia la entrada y, bueno, se produce un tema mágico. Podríamos retrotraernos a Stonehenge, donde también parece que es un tema de contemplación de dónde están los equinoccios, donde están los solsticios, donde el sol, en un paso de la primavera, bueno, nosotros llamamos primavera, en aquel tiempo nos llamaban, nada más que el cambio ya donde el planeta empezaba a girar de otra forma. Pasamos a la Edad Media y, bueno, no solo vamos a hablar de arquitectura, hablamos también de los logros que hacen que los arquitectos aprendamos. Y estamos ya en el siglo XII con Fibonacci. Leonardo de Pisa es el Fibonacci que nos permite conocer la sucesión. La sucesión matemática donde un número sumado a lo anterior empieza a ser una serie, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, y aparece una sucesión que es esta, que si dividimos, no los primeros, si vamos dividiendo toda esa serie, el anterior con el siguiente, nos sale la relación del número phi. Nos sale la relación 1, como es un número irracional, pues al final cuanto más sucesión vayas avanzando, te permite que los decimales sean mucho más exactos, ¿no? Pero el amigo Fibonacci no tiene por qué decirnos si lo encontró en el pentágono euclídeo o no, pero bueno, la serie Fibonacci y toda su historia posterior de este conocimiento de este señor, al final consigue que hagamos estructuras como esta. Porque la ley de Fibonacci también tiene el tema de la espiral. Vamos dando grandes saltos, podría haber dicho, oye, en el gótico no, bueno, vale, pero tampoco es cuestión de cargar la tarde, ¿eh? Yo agradezco que tengáis, no voy a dar una tabarra hasta las 30. Bueno, esta es la Catedral de Notre Dame de París, que se sigue construyendo. Sabéis que los señores Villeneuve, Fromont y Prunet han terminado la aguja y han terminado de restaurarla, pero es que la Catedral de Notre Dame está desde 1163 hasta nuestros días. Como los grandes edificios. Los grandes edificios se caen, se restituyen, se reconstruyen, porque no tenemos catedrales del siglo XV completas, ni mucho menos. Son catedrales que empiezan en el XV y pueden terminar, todavía pueden estar terminándose como nuestra catedral, que está sin terminar todavía. Bueno, pues en la fachada, una fachada que termina Viollet-le-Duc, ya en el siglo XIX, pero porque empiezan Chelles, Pierre de Montreuil, Pierre de Chelles, todos estos son los grandes arquitectos de la Catedral de Notre Dame, ¿no? Bueno, pues todos estos son rectángulos áureos y están controlados, perdonad, pero que no controlo el rectángulo. Con esto. Bueno, aquí va, es verdad. Bueno, todo al final son relaciones de lo grande a lo pequeño o lo grande al total, ¿no? Y aparecen relaciones, el medievo hereda también grandes conocimientos pitagóricos y aristotélicos y los traduce en sus edificaciones, sobre todo en el gótico, que es una, bueno, yo creo que es una de las épocas más tecnológicas que hemos tenido, y ahora estamos teniendo otra época tecnológica con el conocimiento de los ordenadores. Este es Phil, nuestro amigo Asimov. Bueno, quien crea, cree, quien no crea, no crea, pero evidentemente no podemos dudar del amigo Santo Tomás de Aquino, uno de los mejores filósofos de la Edad Media, que hablaba el concepto de que los sentidos se deleitan con las cosas que tienen las proporciones correctas. Hoy estamos hablando de belleza, esa palabra que parece un poco escondida y con gustos o sentimientos encontrados, pero al final los sentidos se deleitan con las cosas que están bien hechas.
Y esa palabra, que es de un aristotélico, señor que revolucionó la filosofía en su tiempo, religioso, él también decía que el pensamiento de la filosofía griega, matemática eso, con la doctrina cristiana. Intentó combinar los dos conocimientos, el racionalismo, diríamos, cristiano, de Aristóteles, de Platón y esa historia, con la religión que él había abrazado y que de alguna manera decía que había una revelación natural, que es la que da el universo, con una revelación sobrenatural, que es la que da el Dios en el que cree. Bueno, ahí podemos hablar de Hawking. Hawking se ha muerto diciendo, amigo, el Big Bang empieza en el lance vital, ¿no? Como decía Bergson, ¿no? Algo que de alguna manera tuvo que empezar con algo, y si empezó con algo, fue algo que todavía no podemos explicar. Hay quienes tenemos fe y pensamos que puede haber un ser superior, hay quienes no tienen fe y tienen el derecho a pensar que un efecto universal del primer diríamos, momento de la historia de la humanidad y del universo, pues inició este proceso. Un proceso expansivo y que todavía no hemos llegado a encontrar sus límites. Somos un pequeño puntito milimétrico en el sobrenatural y enorme universo que nos rodea. Este señor, que no lo conoceréis, y si no lo conocéis no pasa nada, pero es verdad que cuando hay las grandes conquistas del Islam, los otomanos, esa historia, Constantinopla y eso, pues Jorge Gemisto nace en Constantinopla y es un señor que hereda todos los conocimientos de Platón. Tanto los defiende la escuela platónica, que le llaman Pletón, ¿no? Es como el nuevo Platón, ¿no? Que además de sonar, imita esa palabra, como pleno, un señor lleno de un gran conocedor, un gran humanista, que viaja por Palestina, Chipre y eso, y fue el gran precursor intelectual en las bases conceptuales de los inicios del Renacimiento. El Renacimiento puede pensarse, a nosotros nos han contado la historia del arte como elementos, diríamos, pendulares. A un movimiento clásico, racionalista y estricto le corresponde una liberación, ¿no? Hay un movimiento barroco, romántico y eso. Pero es verdad que a mí lo que me seduce de la historia del arte es cómo cambia de un momento a otro disculpad, cómo cambia de un momento a otro el por qué deciden abandonar un renacimiento y meterse en un barroco, que en el fondo es un renacimiento pero mucho más entreversado, más curvo, y cómo de alguna manera de un lado clásico, o sea del barroco, viene otro movimiento a controlar lo que es el neoclásico y volvemos otra vez a la estructura clasicista de romanas y griegas, ¿no? Bueno, pues hay un movimiento entre el renacimiento y el barroco que es el manierismo, que es muchísimo más interesante, que podría haber sido solamente el Renacimiento o solamente el barroco. Este hombre fue un gran precursor del conocimiento. Gracias a él no se pierde los conocimientos de Platón y las grandes influencias y se trasladan a los grandes, diríamos, innovadores que vamos a encontrar ahora, ¿no? Este hombre vuelve a su patria en 1452 y en el 53 viene Mehmed II, conquista Constantinopla y llega al poder otomano. Y el Islam entra en las posesiones de la antigua Roma, Bizancio, que es lo que quedó. Sabéis que Roma se queda en Bizancio y se genera una gran cultura. Este hombre luego genera la escuela de Mistral, que es un sitio que está por ahí por Patanasa, y donde todas las historias de Platón, Aristóteles, todas las historias griegas se van enseñando. Luego es muy interesante porque este hombre lo entierran allí, en Mistral, y un señor que luego tiene mucho que ver con el Renacimiento, que lo veréis luego, pues trae los restos del amigo Platón hacia Rímini. Bueno, estos son los que llamamos los innovadores, ¿no? Los innovadores son humanistas que sonarán: Masaccio, pintor, Donatello, también pintor y escultor, el amigo Brunelleschi, que es el que termina la catedral. Se supone que en la historia parece que Brunelleschi es el primer arquitecto, pero bueno, realmente la palabra arquitecto se utiliza como maestro mayor o lo que sea, el conocedor de hacer cosas tectónicas, ¿no? O Botticelli, ¿no? Bueno, estos son los primeros señores que heredan las teorías de Gemisto y las traducen hacia el nuevo Renacimiento. El Renacimiento se llama el renacer de las culturas griegas y romanas, porque se empiezan a hacer arqueologías, se empiezan a estudiar las estructuras que se encuentran en Roma, fundamentalmente, con grandes mecenas, como son en Florencia y en Roma, y hacen esa historia, aparte de los de familia, los papas y eso, ¿no? Otro señor también de aquel tiempo, del Renacimiento, es el amigo Luca Pacioli, que fue ilustrado por Leonardo da Vinci. En 1509 sugirió la cualidad divina del número áureo, en su tratado La Divina Proporción. Es de los primeros que empiezan a estudiar la Divina Proporción, ya no en versión geométrica exclusiva, diríamos, con mayor conocimiento de la realidad en la que se inscribe
el conocimiento de esa proporción áurea, ¿no? No digamos de Kepler con su triángulo donde tiene las relaciones de phi cuadrado con phi y la unidad en el triángulo equilátero, ¿no? Bueno, pues todas estas teorías de Kepler y eso, al final lo que están es rescatando el conocimiento que se había perdido en el medievo de la proporción áurea. Leonardo, un gran, se llama polímata, ¿no? Un señor que domina muchísimos conocimientos, arquitectura, pintura. No hace escultura, pero sí dibuja para que Verrocchio y otros discípulos hagan escultura, ¿no? Pero si veis aquí, que se llama El hombre de Vitruvio, se llama Vitruvio por las enseñanzas de Vitruvio, pero en el fondo debería haberse llamado El hombre de Leonardo, porque realmente Leonardo lo que intenta es la cuadratura del círculo, escribir un círculo en el cuadrado y hacer las relaciones de la proporción humana. El humano se divide en 8 partes. El centro está en el ombligo y tantas partes para abajo 4 como para arriba 4. Y al final, el modulor que luego veremos de otros arquitectos más modernos, con las manos, es el canon que se quiere heredar de lo que eran los grandes escultores griegos como Polícleto, que ahora lo veremos con Miguel Ángel. Bueno, pues todas estas relaciones están en la Santa Cena, en esos grupos de 3 discípulos, con una perspectiva ya que, conocimiento de la perspectiva ya que da el Renacimiento, con un eje central que es Cristo, con su círculo y las proporciones áureas en el cuadro. Bueno, esto es un estudio que se ha hecho. Yo aquí no me atrevo a decir que sea totalmente científico, pero es verdad que la Mona Lisa, si tú le escribes la espiral áurea, aparece lo mismo que la Dama del Armiño y muchas cosas. Bueno, ahí el rombicustraedro de Leonardo. Bueno, vamos a dar simplemente líneas generales. Miguel Ángel es un señor que empieza ya a desdecirse del Renacimiento canónico clásico y empieza a hacer cositas más gustosas, más curvilíneas, y empieza ya lo que es la transición al barroco a través de lo que se llama el manierismo. Él genera la nueva manera la genera Miguel Ángel. Pero es que la Capilla Sixtina, la deducción de los recuadros también está con ello. Y la proporción áurea se encuentra en la dimensión de aquí, como uno en el Nacimiento y el Creador, que no se tocan, están ahí en esa edición. Y si Miguel Ángel no hizo el frontispicio de San Pedro del Vaticano, porque el Vaticano, como grandes obras, empiezan con Bramante, sigue Rafael, sigue San Gallo, sigue Miguel Ángel, Maderno y de la Porta. Maderno es el que pone la gran fachada, ¿no? Con los falsos campanarios aquí. Bueno, pues aquí hay proporciones áureas, triángulo, círculo y proporciones áureas que se estudian y están ahí. En el fondo, yo creo que los grandes arquitectos italianos, como Miguel Ángel, del Renacimiento, conocían esto. La figura que parece que define el Renacimiento, que es el Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, que lo hace con 20 y pocos años, en el fondo es esa historia que el Renacimiento enfoca contra sus propios mecenas, ¿no? La Iglesia. En la ruptura de que el valor en la naturaleza está en el hombre, en el humano, no en Dios, ¿no? Y hay un rompimiento gordo y bueno, hay disputas ahí. Yo creo que esto se lo cuela a Sisto, ¿no? Perdona, yo había puesto esto en silencio. Perdona, os lo aseguro que tenía que... Vale. El algoritmo, que eso es otra historia, el algoritmo. Bueno, aquí tenéis eso. Aquí está el canon de Polícleto, con todas las divisiones que tenéis. Miguel Ángel en el fondo lo hace suyo también. Hay unas proporciones eso. Alberto Durero, porque Alberto Durero hace suya, la espiral de Durero se llama, ¿no? Al final es un gran conocedor de los temas matemáticos, este gran rectángulo que todo suma 34, no sé si lo conocéis, el rectángulo que se encuentra en su grabado de la melancolía, y en el fondo es la misma historia de la espiral áurea basada en esa sección áurea. Durero hace mucho sobre la perspectiva y genera gran conocimiento en el Renacimiento. Palladio, no sé si os suena, pero Andrea Palladio es el gran arquitecto de la zona del Véneto, nace en Vicenza, y bueno, es el gran que hace San Jorge el Mayor, la Basílica Palatiana, y sobre esta villa, en la que yo me deleité muchísimo en esa visita, pues están todas las proporciones áureas. Uno de los ejercicios que me dieron en la escuela es, José María, bueno, a los amigos, José María y a todos los compañeros,
coger un círculo, coger un cuadrado y empezar a dibujar lo que queráis y empezar a hacer proporciones, relaciones del círculo con el cuadrado y esa historia, y al final empiezas a dibujar estas cosas y al final te parece la Villa Rotonda y te parece la Villa, ahí está la Villa Capra, pero con la Farnesio, todas las grandes villas que hace en proporciones mágicas, pues son las proporciones que hacen que esto cuando lo veas te da una impresión de belleza, de sensación de estabilidad, sensación de que es algo que está bien relacionado. En el fondo la relación son los conocimientos que tenía Andrea Palladio de ese tema áureo. León Battista Alberti se supone que parece que la historia de lo escribió Sola Morales, el grande arquitecto filósofo que tuvimos, que murió hace poco, fue la primera vez que se coge una estructura histórica, que era un tema gótico, como es el templo malatestiano, y le hace una restauración e intervención en Renacimiento. Bueno, pues estas proporciones son todas raíz de 2 y todas están es artible de estudiar, porque es tan perfectas las relaciones geométricas que mete Alberti ahí que no te lo puedes creer. Y al final salen estas proporciones áureas. Normalmente cuando tú empiezas a componer un proyecto, una fachada, un edificio, evidentemente las trazas son de como cuando tú dibujas una composición general, una estructura general de composición y sobre ella vas rellenando. Y la geometría sale. Los arquitectos fundamentalmente estudiamos muchos dibujos que al final son geometrías puras, que es lo que hicieron los griegos ni más ni menos. Bueno, pues el templo malatestiano, que lo hizo Malatesta para enterrarse con él y su mujer, es donde trajo los restos de Gemisto. O sea, el gran lobo Malatesta fue a Constantinopla, supo dónde estaba Gemisto, lo trajo y lo enterró aquí, esto es en Rimini. Y es una iglesia preciosa, donde hay una composición áurea fantástica. Luego Serlio lo hace suyo, los grandes tratados de los tratadistas renacentistas. Aquí está la mujer, Pandolfo Malatesta, Sigismund Pandolfo Malatesta, 1403, y las intervenciones diferentes que hay en este templo, que al final se queda interminable, pero aquí tenéis la maqueta de cómo tenía que haber sido terminado. Esta corriente renacentista utiliza fundamentalmente esas proporciones y todo lo hace bello, como Santa María Novella. No sé si habéis ido alguna vez allí a Florencia y habéis visto este maravilloso templo de Santa María Novella, que parece como muy gótico, pero en el fondo tiene todas estas relaciones. Tiene el cuadrado, la bisectriz, y todo está en base al número áureo. Tenía que traer un ejemplo gaditano, si no nos quedamos cojos, ¿no? Porque estamos pasando por el barroco, el neoclásico y eso. Bueno, no me hagáis caso porque tengo que seguir estudiando este tema. Hay libros fantásticos de Jiménez Matas y eso sobre la catedral, pero es verdad que la catedral, tanto en su planta como en su alzado, pues aparecen los círculos concéntricos sobre un punto que no es el imafronte aquí, sino que es aquí en medio. Y donde si empiezas a estudiar con un rectángulo, sale el rectángulo áureo en toda la base de la planta. El templo lo hace acero estudia en Roma y fundamentalmente estudia Borromini y a Guarino Guarini, son los grandes arquitectos romanos del barroco, que son los grandes arquitectos que han aprendido y Santa María de la Plaza Navona está Santa María de Inés, los grandes templos de Jesús, bueno, todos los grandes templos romanos de aquella época, y ellos tienen esa proporción. Y si estudiáis la catedral, pues aparecen los dos cuadrados, aparece la bisectriz y aparece un triángulo áureo que se mezcla con el otro triángulo áureo, un rectángulo áureo que estaría entre las torres y la otra. Esto empieza en barroco y luego al final se termina en neoclásico, porque la catedral de Cádiz es como todas las grandes catedrales, un puzzle, ¿no? Y yo siempre, cuando viene a visitas conmigo, le explico de por qué este color de esta piedra, que es peor que esta piedra, pues tiene dos colores la catedral. Y es que cuando empiezan a hacer la catedral, acero es barroco, romaniano, un señor de curva y contracurva, claro oscuro, al final se pelea con el obispo porque en Sevilla le dicen que la torre que va a cimentar sobre pilotes metálicos se le va a caer. Ellos no sabían que estaba en el canal Caleta, pero está en una de las laderas del canal Caleta donde hay mucho fango, mucho barro. Entonces no se fían. Entonces dicen que se puede caer, el hierro se va a ir y todo eso. Se pelea porque no le hacen caso y se va. Y luego viene ya gente de la Academia de Madrid. Ya estamos en el neoclásico y empieza a transfigurarse un edificio de planta totalmente barroca a un edificio neoclásico. Las torres se ablandan, se vienen para abajo, se le quitan todos los temas de ornamento y el que viene aquí, que es Juan Bachuca Vargas, propuesto por la Academia de San Fernando, les dice que hagan un frontispicio, o sea, una especie de porche que tape lo feísimo que era el barroco.
porque la Academia de San Fernando, si algo que odiaba es la herencia barroca. Y lo que quiere es tapar en la Catedral de Cádiz todo ese frente que está hecho. Bueno, pues Machuca Vargas hace un pedazo de porche para taparlo con columnas, estilo como se hizo con el San Pedro en el Vaticano y como se hizo en el Partenón y eso, y lo que quería tapar eso. Bueno, al final se sigue la catedral en este nuevo material, más sencillo, ya no hay hornacina, ya no hay adraja, ya no hay almohadillado, es más sencillo, con una piedra caliza que es más cara que esta, que es una toba de Úbeda, y al final se queda la catedral sin hacer el porche y se quedan dos colores. No es un tema económico, es un tema estilístico, es un tema donde lo que quiere la Academia de San Fernando es que no se vea lo horroroso del barroco. Y ya pasamos a la contemporánea. Estos tres señores son los que sistematizan en la contemporaneidad los conocimientos de la sección áurea. De hecho, Martin Hom es el primero que llama el número phi por Fidias. O sea que hemos hablado de Fidia, pero realmente el que da el número phi como Fidia es el amigo, Martin Hom, uno de los filósofos, un matemático, ¿no? Seinsin también estudia las proporciones de los monumentos y transcribe cómo las proporciones áureas están en cada uno de los monumentos. Eso es para coger sus libros y estudiarlo. Aquí únicamente vamos a sacarlo porque hay que hacer testimonio del conocimiento ya contemporáneo de nuestros filósofos y matemáticos. Y Jica también encuentra el número phi en esa relación de muchos monumentos. Y ya pasamos a la contemporaneidad. No queda mucho ya de la conferencia. Podría alargarse tanto como quisiéramos, pero nos encanta la arquitectura, a mí sobre todo, y a compañeros que yo agradezco que vengan a José Ignacio, que vengan Domingo, que vengan señores que nos han educado en esta ciencia, aunque dimos en una escuela que era transición entre el humanismo y lo tecnológico. Venían los tecnólogos a adueñarse de la escuela, Pepe Orá, Suárez Japón, Japón, el gran ingeniero de puentes y esa historia, y entonces la escuela de arquitectura que provenía del Mario francés perdía su carácter humanístico y empezábamos a hacer simplemente matemáticas y tecnología porque ya empezábamos a utilizar ordenadores. Yo me acuerdo que utilizábamos para calcular pórticos una máquina de tarjeta perforada que se llevaba trabajando 5 o 6 días para darnos un cálculo, que ahora se da un botón y se tiene. Bueno, el amigo Corbusier, que es un gran revolucionador del estilo internacional con los nuevos materiales como es el hormigón y el acero, pues hace cositas, tanto flores como elementos tectónicos como este, ¿no? Y su modulador es el género humano dividido en diferentes. Él hace unas proporciones que también tienen mucho que ver con el tema áureo. Él conoce esa teoría, además a Roma, hay una clase que se llama la clase de Roma, que él dibuja los prismas puros, y tanto en la Ville Savoie como en Ronchamp, como en el edificio de la ONU, aparecen proporciones áureas. Y Salvador Dalí, que no es arquitecto, sino que es pintor, también utiliza ese pentágono cuando dibuja a su mujer con el cisne, ¿no? Hay muchos cuadros que se fundamentan en las proporciones geométricas del número áureo. Pasamos a arquitectos que conoceréis como Frank Lloyd Wright, en su caso de Guggenheim. He traído los dos Guggenheim, tanto el antiguo de Frank Lloyd Wright en Nueva York como el nuevo de Gehry, porque de algunas de esas proporciones innatas que se conocen empiezan a transfigurarse con la tecnología. Ya cuando aquí no hay ordenadores todavía, estamos en 1900 y pico al principio, pero aquí ya hay ordenadores incluidos, ¿no? Entonces la proporción áurea y ahora ya lo que es la inteligencia artificial aplicada a la arquitectura, pues generan proporciones bellas porque tienen metido la matemática muchísimo más que lo que tuvimos nosotros cuando empezamos la arquitectura. Son bellos ejemplos, ¿eh? Esto puede hacerte perder un poco la idea de lo que es, pero Gehry no solo hace flores, también hace edificios contundentemente geométricos y tectónicos como el banco que está en la puerta de Brandenburgo, la plaza de Brandenburgo en Berlín, ¿no? Pero esto es una maravilla porque esto también es una deconstrucción. Esto es, tú empiezas, lo que habéis estado, empiezas andando la nave del museo y vas subiendo, o al revés, subes y vas bajando en una nave continua. Es una helicoidal, que en el fondo también es una helicoidal con valores geométricos importantes. Aquí lo tenéis. Es una tarta muy geométrica, muy bonita. Bueno, el último edificio, el más alto que tenemos en el mundo es este, ¿no? Es el Burj Khalifa, ¿no? Que es la Gran Torre, que el amigo Adam Smith justifica en el conocimiento de la naturaleza de los lirios araña del desierto. Bueno, yo creo que en el fondo él lo que está estudiando es la forma bella de que el viento del desierto pase por el edificio y no lo tire. La verdad es que es una forma piramidal, que en el fondo es un triángulo isósceles,
donde seguramente esta proporción del amigo Arquímedes está aquí incluida, ¿no? Sabéis que esto se mueve con el viento muchísimo, pero es un edificio que da miedo subir. Es el más alto del mundo, no sé, 828 metros, ¿no? Está cerca del kilómetro. Aunque ahora los chinos están haciendo cosas mucho más inquietantes, ¿no? Este es el último arquitecto que se le ha dado el premio Pritzker. El premio Pritzker es el premio que se da al mejor arquitecto de la humanidad en un año, ¿no? Por sus valores y sus aportaciones en arquitectura de la humanidad. Bueno, pues Liu Jiakun tiene cositas fantásticas. Yo hace poco escribí un artículo donde hablaba de que la arquitectura de Jiakun va contra la temática política y capitalista de China, que es el país más capitalista del mundo, pero que es comunista. Esa contradicción que se tiene entre el comunismo, el militarismo y ser el dueño del mundo porque fabrica para todo el mundo. Y yo creo que detrás de China está todo lo que está pasando en América y todo lo que nos está pasando en la competencia de los aranceles. Ese mundo económico, puramente económico, la culpa la tiene China, porque es lo que nos echa a paliar, porque a ella le interesa que se peleen y ellos venden. Ellos no se meten en guerra, ellos venden. Bueno, una de las cosas más bonitas que tiene es el memorial este de la chica esta que murió en el terremoto, y con su mochila y sus cuadros y eso, hizo una arquitectura preciosa. Pero es que la West Village que hace en China, que es un gran barrio chino, esta es la proporción áurea, está el rectángulo áureo en todo el barrio. O sea, también está ahí lo que queremos encontrar. Ahora estamos en la inteligencia artificial generativa, ¿no? Bueno, pues eso es la generación automática de diseño, modelado de precisión, cambio de diseño en tiempo real, gestión inteligente de recursos, renderización. Vamos a un mundo donde no lo vamos a hacer nosotros, dibujando, sino que lo van a hacer todas las máquinas. Y las máquinas ya conocen de esto, ¿no? Ya hay libros y ahí ya se está utilizando, y la verdad es que el potencial de lo que se llaman las redes generativas adversariales. Eso significa que ellas deciden a veces más sobre lo que tú quieres hacer que tú mismo, ¿no? Y es importante que la proporción áurea se encuentre en todo este tema de la inteligencia artificial, porque realmente vamos a generar riqueza y belleza para través de las máquinas. Aunque yo digo que se adivina una gran duda sobre sus fines y controles de la inteligencia artificial generativa. Yo tengo mis dudas, y es porque en las redes sociales sabemos que está todo muy bien, que es muy bonito, que todo es inmediato, que nos ayuda muchísimo, pero no se controlan y son utilizadas por aquellos señores que no buscan la belleza de la naturaleza y de la humanidad, sino todo lo contrario, buscan la maldad para ellos seguir haciendo el diseño de vida que tienen. Y ahora nos encontramos en un mundo que tiene algo que ver eso. Bueno, vamos terminando. Y parafraseando a nuestro querido amigo Serafín, yo, en vez del agua, sin agua ni naturaleza. Yo creo que el material más importante que hay es el agua. Decía, a ver si recuerdo quién, que el agua es el material más mortal, porque si no te la tomas te mueres. Y realmente la naturaleza humana depende del agua, básicamente. Bueno, la belleza es un bien que no es de nadie, es de todo. Serafín decía que el agua no es de nadie, es de todo. La belleza, yo quiero rescatar, es de todo, no es de nadie, y hay que buscar esa belleza de la naturaleza desde el respeto. Que yo creo que estamos en una época donde ahora terminaremos con un tema poético, donde se están dando muchas fricciones en cuanto al encuentro con lo que es la verdad. Todo es virtual, todo no se puede controlar, hay aspectos que te lo puedes creer, que no te lo puedes creer, y estamos en una época de transición donde se están apropiando de realidades que ya estaban bastante solidificadas, señores que lo están moviendo y están intentando, por otros intereses que no son el convivir, el consensuar, el llegar al diálogo, llegar a cuestiones que nos hagan progresar en el bien y no en el mal, pues nos lo están quitando. Y claro, yo tengo que terminar, como esto es arte, humanidades y poesía y arquitectura y es historia, en una maravillosa poesía del amigo que está colgado aquí, Alberti. Yo creo que Alberti aquí también deja caer su propia ideología. Yo creo que se equivocó la paloma. La paloma se sigue equivocando. Ahora mismo la paloma sigue equivocándose. Lo que está pasando, en el fondo ya lo decía Alberti en su tiempo, Alberti lo advertía en cuanto a la política, pero Alberti, en el poema de la paloma, se equivocó la paloma, era buscar la verdad. Y la verdad no era fácil. Las percepciones que se tenían en aquel tiempo pues no hacían prever una buena verdad en lo que estaba pasando. Y yo me atrevo a pensar que lo que está pasando ahora también no está buscando la verdad.
no está buscando la verdad y bueno, creo que es una noche oscurita que vamos a pasar, pero seguramente se terminará y veremos de nuevo otra vez la luz. Hay que tener cuidado. A ti, maravillosa disciplina, media, extrema razón de la hermosura, que claramente acata la clausura, viva en la malla de tu ley divina. A ti, cárcel feliz de la retina, aura sección, celeste cuadratura, misteriosa fontana de mesura que el universo armónico origina. A ti, mar de los sueños, angulares, flor de las 5 formas regulares, dodecaedro azul, arco sonoro. Luces por alas un compás ardiente, tu canto es una esfera transparente, a ti, divina proporción de oro. Y qué mejor que terminar con esta poesía, que yo creo que es maravillosa, para simplemente daros las gracias. Bueno, muchas gracias a ti, José María, por esta conferencia en donde, bueno, pues has puesto de manifiesto cómo, no sé si la naturaleza, si la arquitectura copia la naturaleza de alguna manera, ¿no? Bueno, ahora es el momento de si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna consideración, algo que queráis preguntarle a José María, pues es el momento. Allí, por ahí te levantas. José María, Dime. perdona por a lo mejor por mi razonamiento, pero ¿tiene algo que ver la proporción áurea con la piedra angular, aquella que nos hablaban los textos hebreos y después en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿O no hay conexión? No. Para mí la piedra angular, tal como yo lo concibo, y puedo estar equivocado, evidentemente la piedra angular es donde nace cuando vas a hacer una construcción, una casa, y se refiere mucho más a la cimentación y a la base sólida sobre la que tiene que edificar el edificio que la proporción áurea. La piedra angular posiblemente se remite más a un hecho como es la primera piedra que se esconde dentro de un cofre o de un sillar o lo que sea. ¿Que pueda tener relación con la proporción áurea? No te puedo decir con seguridad, no lo sé. Pero para mí la piedra angular, yo no sé si José Ignacio o Domingo podrían tener opinión sobre el tema. Una piedra angular es la base de donde se origina una construcción, ¿no? Y además es una frase bíblica. La piedra angular son donde se establece o se inicia no sé cuánto es, ¿no? En principio, Miguel, no te puedo decir más. Lo estudiaré. ¿Alguna otra cuestión? ¿Pregunta? Ahí, Paco. José María, de la pura ignorancia, mirando en las telarañas del pasado de mi cerebro ya también viejo, estudiábamos en su época el canon de Fidias, etcétera, pero que con el de Praxíteles o Praxiteles, la forma seguriza, ¿qué pasó? En vez de 8 veces en la cabeza, 10 veces. Está aquí, ¿no? No lo he visto. Sí, quería ver una vez lo pillé. Espérate, voy a ver si podemos pasar al principio. Pero que no se ha seguido. Es que no sé si es posible iniciarlo, porque estábamos en el principio. Me parece Es que no, que si no, a ver esa es si- la primera. A ver, vamos a ver. Es que no, Si lo hizo 8 veces en la cabeza, no funciona esto. Es que quería yo ir a una diapositiva. Sí, podemos poner por delante. Te quiero pasar. El canon de Praxíteles. Sí, de 10 veces en la cabeza. Sí. Y pasamos. Me pasando hasta que encuentres la... Sí, porque en el Renacimiento, ¿no? Cuando sale el... Pero Paco, ¿tu pregunta cuál es? Porque... Sí, ¿por qué se sigue más el de Fidias, etcétera, y no el otro? El de 10 veces en vez de Bueno, 8. el que copia Miguel Ángel precisamente es del canon de Polícleto. Praxíteles, Polícleto, Mirón, todos tienen el mismo canon, la dimensión. No más adelante. Ahí está. Y es que estuve contando el David y me parecía más el de Praxíteles que el de Fidias. Bueno, aquí tiene el Doríforo de Polícleto. Se supone que el canon de Polícleto es el que establece las proporciones humanas. Evidentemente también está Praxíteles y estarán todos los grandes escultores griegos. Pero esta es la división en 8 partes de lo que es el cuerpo humano. Y sobre él establece el canon. Eso es lo que dice, ¿no? El amigo Es más simétrico, el otro es 10 Aquí veces. lo tienes, ¿ves? Donde pone en el pubis, pone el centro. Hay gente que lo pone en el ombligo. También. De hecho, en el Vitruvio, en el hombre de Vitruvio, el centro está en el ombligo. Como elemento además que tiene su
diríamos, su sentido de proveniencia de la vida, ¿no? De donde venimos, que estamos alimentados por el cordón umbilical, ¿no? Pero bueno, en principio, Doríforo es el que me parece a mí que establece más el canon. ¿Algo más, Antonio? Sí, yo Que tú quería... sabes de esto mucho. No, pero yo simplemente hacer una reflexión, porque, es decir, el conocimiento humano llega a esta categoría, a este nivel, pero ¿cómo se llega a él? Es decir, si nos vamos hacia atrás, cada vez hacia atrás, tú has hablado de Egipto, de Asiria, de Babilonia, hacia la prehistoria. Es decir, mi pregunta siempre, mi enfoque es decir, ¿cómo la mente humana, hablando en términos generales, es capaz de llegar a descubrir esas formas geométricas, esos números, esa contar, eso medir? Es decir, es un proceso que se va produciendo a través de miles de años, ¿no? Y que en principio la mente humana no tenía nada más que la naturaleza, como tú dices, y lo único que veía eran formas de la naturaleza, una esfera, el sol, un círculo, la línea recta y los rectángulos es más difícil de apreciar a simple vista en la naturaleza, que sí lo hay, ¿no? De hecho, los cristales y demás, y algunas rocas se fraccionan en forma cúbica y demás. Pero entonces todo ese proceso acumulativo, ¿no? A lo largo de miles de años, cientos de años, hasta llegar a desembocar en esto. O sea, esa aventura es fabulosa. O sea, cómo la mente humana fue capaz de ir descubriendo poquito a poco cosas que durarían generaciones, ¿no? Poco a poco, porque nadie vino desde fuera y dijo, oye, que tenéis que estudiar esto, hasta llegar a esto, ¿no? Bueno, O sea, hay quien dice, en esa teoría donde yo he visitado las pirámides de Indonesia, o sea, de Indochina, lo que son Angkor Wat y toda esa historia. Hemos visitado Centroamérica, las pirámides mayas, incas y esa historia, bueno, de mayas fundamentalmente. Hemos visitado Egipto y eso. Tienen la misma sensación. Y hay quien dice que vinieron de las Pléyades. Bueno, unos señores que vinieron de las Pléyades, y esa misma cultura en los tres sitios se dio de una manera no simultánea, pero parecida. Y además, las construcciones, el edad de ese conocimiento es eso. Lo que tú dices es la gran aventura de esto, del desarrollo del cerebro. Desde la prehistoria acabamos de descubrir una cara, un trocito de hueso en la Udazuaga y su compañero, que tiene 1.200.000 años. Y es el primer homínido que aparece, ¿no? El Gaster, antes que el Gaster, ¿no? Y es un homínido que tiene 1 millón y pico de años, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues desde ese homínido que empieza a saber lo que es el sol, la tierra, la comida y eso, que empieza a enterrar a la gente, que pone ajuares o no, todo ese transcurso de miles y miles de años, en el fondo es la capacidad, diríamos, generadora de la racionalidad del hombre. Y esa racionalidad se basa fundamentalmente en un desarrollo que el que come bien sigue, el que no come bien se queda. Entonces, Darwin sabía de eso mucho más que nosotros. Además, con un inconveniente, que no había escritura, es decir, solamente era tradición oral. Como de generación en generación se va transmitiendo el conocimiento. Pero Antonio, las primeras... Tú tendrías un día te voy a decir que vengas aquí a dar la conferencia sobre ese tema tan interesante de tu tesis doctoral, que es el tema de los petroglifos y toda esa historia, que son también el Isis-Aurea y esa historia, de 3.000 o 4.000 o 10.000 años antes de Cristo. Pero es que ocurre que el conocimiento se ha ido revelando al final de la observación del mundo, de la capacidad generadora del devenir de la civilización que podría superarse y sobrevivir con su alimento y su propia manera de hacer agricultura o animales o cazar, lo que sea. Eso al final es un desarrollo económico, diríamos, intelectual, cognitivo. Y ese cognitivo al final te lleva a preguntarte cosas, y preguntas y dibujas y empieza ya. ¿Se sistematiza en tiempo griego? Yo creo que no, yo creo que mucho antes. Yo creo mucho antes. De hecho, los primeros elementos que hace el homínido cuando está en cueva es o bien pintar lo que le gustaría tener cerca, que es los bisontes o el ciervo o lo que sea, por tenerlo controlado, o sus manos. Y espolvorea ocre con aceite sobre las cuevas y aparecen las manos. Son las pinturas más antiguas. Bueno, yo creo que eso es la creencia natural y el desarrollo de tener control sobre lo que él sabe que le está dando de comer, que es el mismo cuerpo. Es una aventura bestial, Y yo creo que es esto, el desarrollo de esto, que va a más. La inteligencia artificial la hemos inventado nosotros. Nosotros hemos inventado el ordenador hace 70 años.
no hace mucho. Y al final puede ser que ese propio desarrollo nos remita sea una evolución al punto inicial. Cualquiera sabe. Hay quien teme que a alguien se le escape el botoncito. Hay quien teme. Posiblemente. Yo, Diego. vale, no sé si había otra. ¿Quería usted preguntar o Diego? No, Diego. Los dos. Vale. Sobre la pregunta que tú decías, Antonio, sobre si la pregunta de fondo es si todo es conocible, es decir, hasta qué punto es todo conocible. Desde Aristóteles nos pasamos en la estática y en la dinámica. No te voy a hacer una pregunta porque era entre la estática y la dinámica, lo estructural y el movimiento. Por ejemplo, es posible, sería factible quizá encontrar el número phi, encontrar el número, a lo mejor en una danza, por ejemplo, en algo dinámico, en algo que fuera moviéndose, ¿no? Pero claro, lógicamente la arquitectura trabaja más en lo estático, ¿no? Y la estructura, entonces la matemática, que es la estructura, lo de la estructura de la medida y tal, va ahí. Pero la física añade lo que es el movimiento, que ya cuando vio el cambio de Aristóteles, que es el movimiento clave, ¿no? Entonces, mi pregunta sería si en la arquitectura... Que sea fácil, por favor. Facilísima. Si en la arquitectura se contempla, como ahora tú has llegado a decir también, la realidad es solidificada, anclada, es decir, lo que hemos vivido nosotros ha sido una cosa de un tipo un poco más estático, pero a la velocidad, el ingrediente que se pone ahora en el cambio es la velocidad, la aceleración y la velocidad. En arquitectura está contemplado, o sea, cambios dinámicos, no voy a decir en edificios, se estudia la luz, se mueve la luz y entonces eso, tú has dicho el Panteón de Agripa mismo y tal, pero cambios más acordes con el mundo que viene tecnológicamente posible, o sea, sabemos lo que va a cambiar la visualización, la música, sabemos muchas cosas que van a cambiar, la arquitectura, ¿hacia dónde derivará eso? ¿Hacia dónde puede derivar? Yo creo que ahora mismo, vamos, no seré yo el que tenga que decirte la contestación a esta pregunta. Lo que sí sé es que ahora mismo estamos potenciados por los valores de una tecnología que nos permite hacer cosas que antes no podíamos. Antes no podíamos encofrar una curva que hiciera historia con Zaha Hadid y toda esta historia, y ahora a través del ordenador él te va a diseñar el tipo de encofrado que necesita en hormigón con los materiales nuevos para tú hacer esa forma, que son incapaces de concebirse en un cerebro como nosotros dibujamos, planta y alzado y secciones y eso. Ahora mismo te lo hace todo un ordenador y tú lo mueves historia y te lo hace él solo. Eso no puede ser. Yo creo que ahora mismo estamos en un eclecticismo tecnológico. Vale cualquier valor artístico que se pueda expresar en arquitectura, porque vale todo. De hecho hay neos, renacimiento, gótico y historia, pero fundamentalmente lo que vamos a ir seguramente a que al final se potencie no la belleza, sino la utilidad en función del valor económico. Que eso es lo que me preocupa. Por eso he estado al final terminando, bueno, inteligencia artificial, pero con controles. Veamos a dónde vamos. Yo creo que la arquitectura está pegando un salto en el vacío enorme sobre estructuras. Por ejemplo, después de las torres tuvimos que hacer una reflexión. Me refiero a los aviones que caen en las torres. Tú no puedes condenar a una persona a vivir en un piso que sabes que no se va a salvar. Si hay algo, si es un loco, no un avión, un loco mete allí candela. O le vas a poner como en los aviones. En los aviones no nos dan un paracaídas. Tú en el avión no te escapas si te caes. No podemos hacer edificios donde no podamos asegurar la seguridad de las personas que lo vayan a habitar. Esa es una pregunta importante a dónde vamos. En el Burj Al Khalifa, cuando te subes arriba, tú dices, mira, si ocurre algo, yo aquí, vamos, no sé volar. Te podrían dar a cada uno una ala delta, ¿no? Y allí debía haber una ala delta cada uno. Pero vamos a esa historia. Entonces, a mí me preocupa a dónde vamos en cuanto a los movimientos, tecnología. Hay edificios que se mueven, ¿eh? Hay edificios que ya generan una orientación casi continua con respecto al sol, como quiera cada uno, incluso con plantas y esa historia. De esas cosas hay mucho, y sobre todo en China es mundo, y sobre todo en la ingeniería de Malasia. Allí también son bestiales, están edificando cosas muy raras. Nosotros estuvimos en Singapur, no hace mucho, ese edificio que es un barco apoyado con 4 pilares de torres, 80 metros, una piscina Infinity Tube Singapur, que es una maravilla aquello, país más capitalista del mundo, mucho más que China, Singapur, y al final te das cuenta diciendo, bueno, aquí si ocurre algo, yo no sé. Entonces, vamos a un eclecticismo donde todo vale, las formas curvas, que estamos imitando la naturaleza, como ha hecho Gehry imitando flores, o Zaha Hadid, que no murió, pero vamos a un mundo preocupante, a mi punto de vista. Yo creo que vamos un poco ciegos los arquitecturas, pero no es que vayamos ciegos a la arquitectura, es que vamos ciegos todas las artes. Ahora mismo, bueno, el abstracto vale todo, no, hombre, el abstracto es muy complicado de defender, muy complicado de defender, y no vale todo, ni siquiera si estamos pintando espumitas todos los días, no me valen las espumitas todos los días. Algo tenemos que decir o saber, y sobre todo, el arte es sensación, no es raciocinio, el arte es sensación. Es una manera de decir las verdades
de una forma diferente, en poesía, pintura, arquitectura y eso. Diego, no tengo ni idea de dónde vamos. Yo creo que no voy a estar para verlo. Punto igual. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aquí. Sí. Yo me he preguntado siempre en todas las artes, si yo meto a una persona en un recinto cerrado, por supuesto con todas las comodidades y todos los alimentos, todo, con todos, esa persona con todos los conocimientos a su alcance, pero sin conocimientos culturales. Esto es, que no conozca las transiciones, o sea, los estilos, las transiciones, tal y cual. ¿Por qué a esa persona que tenga los conocimientos técnicos, no técnicos, básicos, por qué no, en vez de ir transicionando, o sea, hacer algo de origen, por qué no ha hecho algo de fin, de lo de, digamos, de un estilo final? O sea, ¿por qué no sé, a Miguel Ángel no hizo abstracto? ¿Por qué? Eso una parte de la pregunta. La segunda es, me cojo una inteligencia artificial que sí que tiene todos los conocimientos técnicos y culturales, todos. Muy probablemente cree estilos nuevos. Muy probablemente. ¿Por qué? Porque al final lo sabe todo. Al final lo sabe todo y no tiene por qué copiar. Puede lanzar ideas. Y como las lanza N millones de ideas y las va, sí, no, las va rechazando, tal, no sé qué, y encima lo mete en un ordenador cuántico, ¿para qué? Entonces, eso. Pero lo primero para mí es lo más importante. ¿Por qué se ha tenido que ir así y no? Pero, ¿tu nombre, perdón? Valentín. Valentín. Al final somos seres relacionables, o sea, nos relacionamos y somos lo que nuestra sociedad es, y lo que hacemos es hacer lo que la sociedad nos va pidiendo y vamos sintiendo con ella. No hubo abstracto antes porque antes no se pedía ruptura con lo clásico, con el canon, con la arquitectura, diríamos, clásica. En tiempo del Renacimiento, los abstractos sería un señor que no sabía hacer nada. Por lo tanto, seguramente nada. Sí, pero tío raro. Pero es que el abstracto es una superación conceptual sobre el academicismo. O sea, es una ruptura contra el academicismo y de alguna manera es una evolución hacia un concepto que no tiene por qué estar figurativo ni imaginado como entendible a primera vista. Son los procesos de evolución social lo que hacen que seamos de una manera, no de otra. No sé si te contesto bien, pero me refiero, si a un señor se le mete en una caja sin conocimiento, al final ese hombre se quedará en la época donde se encerró en la caja. No podrá evolucionar, porque fundamentalmente si vive solo no podrá evolucionar, porque el problema de la evolución nuestra es nuestra relación con los demás. Esa es la evolución del mundo. De hecho, yo creo que el hombre solo, cuando se para y empieza a cultivar calabaza y amapola, empieza a ser estable porque tiene la seguridad de que va a comer. Si llueve o si tiene un laguito que pueda regar. Ese fruto de la evolución, en el fondo, no es ni más ni menos que una evolución de la relación con los demás. Eso es lo que... No, además añadir lo que él ha dicho, pero individuos raros siempre ha habido. Posiblemente hubo algunos raros, pero no pasó a la historia porque su obra fue aniquilada. Es decir, porque nadie la entendió. Es decir, nadie entendió su obra y por lo tanto ese individuo, su obra no pasó a la historia. Pasó a los que estaban inmersos en un paradigma determinado. Cuando se rompe ese paradigma es cuando aparece una revolución y aparece otro individuo. Claro, es que da igual en música, que en pintura, que en arquitectura. La historia la contamos los humanos. Claro. Nos podemos equivocar. De hecho, los historiadores se han equivocado mucho contando lo que era bueno, que es lo que la sociedad hace suyo y lo mantiene como herencia patrimonial, y hay cosas que de pronto no se valoran y se pierden. Bueno, no es que se muera, el amigo Van Gogh, nadie quería esa historia. El impresionismo, venían los americanos a comprarlo, y el expresionismo, eso no le gustaba a Europa para nada. Seguíamos en un academicismo importante, porque la lucha entre academia y, diríamos, ruptura de los cánones, esa ha sido la historia de la humanidad en el arte. Y es verdad que en un momento dado, luego los valores que han tomado los expresionistas, es porque la sociedad ha hecho suyo ese conocimiento, lo mismo que el abstracto. Tú tienes que encontrar en la sociedad el nido de que eso se valore y se respete y de alguna manera
se compre, se venda, porque todo al final es negociación, pero al final los valores del patrimonio y de la herencia se hacen en función de las sociedades y eso sí que va para adelante. Yo no sé, en la arquitectura, si lo de inteligencia artificial será valorado o no, nos queda perspectiva. Muy bien, pues yo creo que vamos a cerrar. De nuevo, darte las gracias, José María, por hacernos reflexionar esta tarde y por pues esa conferencia tan brillante y darnos conocimiento. Así que muy bien, muchas gracias a todos por vuestra presencia esta tarde. Recordaros que mañana había mucho interés con la conferencia de mañana, porque venía el director del archivo de Auschwitz por aquello del 80 aniversario de la liberación de Auschwitz. Pero bueno, como los toreros han mandado un parte en el cual dice que tiene una neumonía y no puede venir desde Cracovia, así que la vamos a dejar aparcada para cuando este señor pueda venir. De nuevo, muchas gracias por vuestra asistencia y nos volvemos a ver.